Hola, bienvenidos. Estamos aquí reunidos en el primer capítulo de este podcast que vamos a estar llevando para ustedes para contarles un poco del Desayuno Nacional de Oración en el Perú. Este desayuno se viene llevando a cabo hace 30 años y la idea de este podcast es contarles un poco sobre anécdotas, historias, behind the scenes y todas esas cosas que suceden antes, durante y después del Desayuno Nacional de Oración. Yo soy Grace, bienvenidos. El día de hoy estamos aquí reunidos con dos amigos muy queridos que nos van a contar un poco sus historias sobre el Desayuno Nacional de Oración en el Perú. Historias de cómo nace, cómo se lleva a cabo y muchas anécdotas divertidos que nos van a llevar a conocer un poquito más sobre el Desayuno Nacional de Oración. Tengo acá a mi izquierda a Carmen, una amiga muy querida, y a mi derecha a Álvaro, que vienen acompañándonos hace muchos años en la preparación y la organización del Desayuno Nacional de Oración. Carmen está hace varios años con nosotros. De repente nos puedes contar un poquito sobre cómo se da, cómo nace o cuál ha sido tu experiencia de no solamente participar, sino integrar el grupo de organización para el Desayuno Nacional de Oración. Bueno, llegué al Desayuno Nacional de Oración en realidad con una invitación que me hicieron en mi grupo de Rosario. No me acuerdo exactamente el año, pero me invitaron a que participe haciendo una reflexión sobre el Nuevo Testamento y dije, bueno, sí, ya perfecto, yo participo. Y cuando llego a este desayuno habían 300 personas, congresistas, empresarios, y yo miraba a este público y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, no entendí nunca nada. Después de eso ya me incorporé al comité y desde ahí he venido trabajando con todos ustedes muy de la mano en este... Deben ser más de 10 años, ¿no? Bastantes más de 10 años, sí, diría yo. Claro, claro. Fácil 15, wow, claro. Por ahí. Y nada, feliz de participar. Ya recién ahí entendí qué cosa era el Desayuno Nacional de Oración, de dónde venía. Se había fundado en los años 50 el Congreso americano durante el gobierno de Eisenhower, y desde ahí ellos siguen haciendo su desayuno, y a diferencia de nosotros, allá quien organiza el desayuno es el Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto es un acontecimiento internacional, claro, importantísimo, al que ha participado hasta la Madre Teresa de Calcuta. Y es un acontecimiento internacional importantísimo, ¿no? Claro, claro. Va la Madre Teresa y va Bono, o sea, claro. Además es totalmente ecuménico. Hay muchas iglesias evangélicas en Estados Unidos, protestantes, católicos, hinduistas, maoístas, o sea, hay de todo. Claro. En realidad la idea pero es... todo centrado en Correcto. Jesús, ¿no? Juntarse, el Hijo de Dios. Y además lo importante y fundamental es que se unen todos para rezar por los líderes de las naciones, ¿no? Claro. Tanto en el gobierno como en el sector empresarial o gremial. Claro. Entonces, ahí es cuando uno engancha y dice, qué importante es poder pedirle a Dios que ilumine a estas gentes para que las decisiones que se tomen en cada país sean las correctas, sean las decisiones que el Señor quiere para nosotros, no lo que la voluntad del hombre quiere, porque sabemos qué es lo que pasa cuando la voluntad del hombre es la que prima, ¿no? Y para que afecte a la mayor cantidad de la Así población. Así es. Estoy también aquí con Álvaro. Álvaro es un amigo muy querido que conozco hace muchísimos años y que él está desde el inicio del Desayuno Nacional de Oración en el Perú, hace 30 años. Y él tiene muchísimas anécdotas que contarnos, muchísimas historias, antes inclusive que nosotras formásemos parte de la organización. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Grace. De verdad que a mí me da mucha gracia cómo empezamos este desayuno y cómo yo me involucré en estos desayunos. Yo empecé a trabajar con el papá de Grace, con Jaime. Yo le digo Jaime, todo el mundo le dice Jimmy, pero yo le digo Jaime. Sí. Entonces, estábamos trabajando y de repente veo un empresario de éxito, obviamente Jaime, y veo que había directorios todos los martes en su oficina. Y venían todos estos grandes gerentes de bancos, de diferentes instituciones. Y le pregunto al chofer, le digo, oye, Enrique, ¿quiénes son estos patas que vienen acá? Me dijo, no sé, don Álvaro, creo que es un grupo del Fellowich.
Fellowship. Y dije, uy, acá, brujas, esto de acá, me retiro de esta empresa. Claro. Y se había equivocado, no era Fellowship, sino era Fellowship. Y ahí acudí a la primera reunión que me invitó Jaime, y Jaime me dice, lo único que te voy a pedir son dos cosas. Uno, que escuches, y dos, que vayas 3 veces, nada más. Si a la tercera vez no te gusta, te retiras. La primera vez que fui, casi salgo corriendo, porque había uno del grupo que recién se había divorciado y comenzó a contar todas sus historias de una manera, pero pobrecito. Dije, no, eso, es que se vaya al psiquiatra, no a este grupo. Pero en la segunda reunión que tuvimos, había un embajador, que hasta ahora muy querido de parte nuestra, que cuando comenzamos a leer la Biblia, el tipo tiene una capacidad de análisis en la Biblia y nos comenzó a contar, me decía, los apóstoles se vestían así, usaban este tipo de sandalias, comían así, comían así. Entonces tú ya te hacías la película y me encantó, porque era una historia viva que él iba contando mientras leíamos la Biblia. Y me enganché, y sigo enganchado, y acá estoy. Eso ha sido tu participación en el primer grupo de oración. En el primer grupo, y ahí hicimos, El con desayuno. ese grupo, hicimos el primer desayuno que fue Hace 30 años. hace 30 años. Claro, qué bárbaro, claro, claro. Porque la idea, tengo entendido no, yo sé, es, y cuéntanos un poquito al respecto, Carmen, es que son los pequeños grupos de oración quienes organizan el Desayuno Nacional de Oración una vez al año para rezar por los líderes. Correcto, correcto. En Lima hay muchísimos pequeños grupos, no necesariamente se les llama pequeño grupo, nosotros los denominamos así, pero puede ser tu grupo de Rosario, tu cenáculo, lo que quieras, tu comunidad chiquita en la que te juntas semanalmente, cada 15 días, una vez al mes, lo que la gente pueda, te juntas a orar, ¿no es cierto? Y son de estos grupos, y que los llamamos una vez más los pequeños grupos, los que buscamos unirnos para poder llevar a cabo el desayuno. Acá se hace una vez al año, ¿no? Y siempre tiene la misma temática. Digamos, tenemos todo cronometrado, pero hay expositores de distintas denominaciones, hay expositores que vienen de provincia inclusive, y claro, buscar a la persona específica e idónea para cada una de las cosas que tienen que hacerse durante el desayuno no es fácil, es una tarea que se hace casi durante todo un año. Por lo menos 10 meses que nos reunimos, primero una vez al mes, después cada 15 días, después semanalmente, y vamos buscando quién va a hacer qué, ¿no? No les quiero spoilear el desayuno, pero... Pero cuéntanos un poco cómo es, porque la percepción de muchas personas es que van a ir al Desayuno Nacional de Oración y piensan que ellos van a ir a rezar. Sí. O sea, que ellos están yendo a un evento donde ellos van a participar y van a rezar. Cuéntanos un poquito cómo es un poco la dinámica, porque creo que mucha gente que ha escuchado hablar del Desayuno Nacional de Oración no sabe bien cómo es la composición del mismo. Es muy interesante, y es verdad, cuando comenzamos a invitar a diferentes personas, dicen, no, compadre, yo no voy a ir a rezar, pagar por ir a rezar, ir a tomar desayuno con gente que no conozco, no me interesa. Pero cuando le explicamos los programas, ahí comienzan a engancharse. Claro. Y cuando estás en el desayuno, que haces la lectura del Nuevo Testamento con su análisis, del Antiguo Testamento con su análisis, una oración por el país y un testimonio personal, comienza a cambiar. Que lo hacen determinados invitados, Así es. digamos, convocados por el comité organizador. Exactamente, así es. Y hemos tenido ponentes, pero buenísimos, de verdad. Todas las tallas. De todas las Todas las tallas. tallas. De todas las tallas. Desde que el que se roba el micro y quiere hacer su speech propio, hasta que él va preparado y hace, digamos, algo súper inspirador. Por ejemplo, me acuerdo de uno que... gemelos, pero igualiti. Estaba pensando en ello. Gemelos, ¿eh? Estaba pensando en ello, sí. Sacerdote católico y pastor evangelista. A la hora que van a hablar cada uno de ellos, estaba la mamá de ellos también dentro del grupo, dentro del público, perdón. Y la gente dijo, oye, ¿este café qué tiene? Estoy viendo doble. Nos han puesto vodka, qué cosa, nos han dado trago en vez de café con leche. Porque
exactamente igual. Y creo que fue uno de los desayunos Sí. muy graciosos. Además, con una chispa el pastor y el sacerdote, que fue realmente... Sí. Esa es una anécdota bien bonita. Estaba acordándome de ellos justamente. Y otra cosa que nos ha pasado es que teníamos todo listo, todo organizado, ya hasta cronometrado, tanto tiempo tal, separada la suite en el hotel, y nos llama la persona que iba a dar el testimonio, que es, digamos, lo central en el desayuno, y nos dice: mil disculpas, estoy enfermo, no los puedo acompañar. Faltaban 4 días para el desayuno. Y era como que, Y ahora, ok, muchas gracias. Y era, ¿qué hacemos? ¿Y a quién paras? O sea, no había un plan B, era una locura. sí, pero finalmente me No. acuerdo que terminó dando el testimonio una persona que fue impresionante, súper conmovedor, súper potente, de una fe maravillosa, centrado en Jesucristo. Fue impresionante. Pero lo chistoso de eso también fue que como Dios nos va diciendo: oye, Exacto. ratito, acá el que maneja Exacto. soy yo, Es que no sí. tú. Sí. Nos pasamos el año preocupadísimos: quién va a venir, quién va a hablar, quién va a decir qué, cómo lo vamos a organizar. Tú, y a la hora de la hora, Dios te dice: tranquilo, cholo, tranquilo, que yo sé. De repente se desacomoda todo se vuelve un caos y ¡pling!, cae la persona exacta, viene quien tiene que venir y se dice lo que Dios quiere que la Sí. gente escuche. Claro, sí, fue... Una de las cosas lindas del desayuno es la música también que ponemos ahí. Siempre hay música. Es verdad, sí. Y hemos tenido también tremendos músicos. Y una vez que, buenísimo, había un conjunto de rock de monjitas. Y llegaron estas monjitas y todo el mundo creía que se iba a sentar pues a las mesas, felices de la vida. De repente las monjitas bajaron con su batería, guitarras eléctricas, saxo, se metieron un rock y todo el mundo estaba bailando por acá, bailando por allá, Claro. y las monjitas, buenísimas. El otro es Jean-Pierre Mañete, que también estuvo con También, nosotros. Sí, ¿no? sí. Y fue en esos lindo. momentos, antes de, Jean-Pierre me dice: me duele el corazón. Me acuerdo, cuando ya había comenzado el programa El Desayuno Nacional de Oración, y de repente, cuando estaban en el Antiguo Testamento o en algo, él se acerca a ti y te dice: me siento mal. Me siento mal, me duele el corazón. Y yo le digo: Jean-Pierre, no, que te duele el corazón, nuevamente estás saliendo con una chica, yo todavía tomándole la broma. Pero yo pensé, y de verdad le dolía el corazón, y de repente le avisé a la gente del comité y me dijo: tranquilo, muchacho, ahorita se va a sentir bien. Y poco, agarró su saxo y cambió. Sí. Sí. El Cosas programa muy bonitas. es como que bien completo, ¿no? Sí. O sea, Sí. la idea de lo que hemos estado hablando es que no es un desayuno o un evento solo para ciertas religiones, sino está abierto a todos en el nombre de Jesús. Así es. Y entiendo también que todos los años hay una temática distinta. Sí. O sea, es el desayuno nacional. Este año rezamos por la paz, por la esperanza, por distintas cosas, y en torno a eso es que se hace todo el programa. Así es. Así es. Claro. En los 25 años fue bien bonito porque inclusive el Papa Francisco nos envió, Estábamos en ¿recuerdas? pandemia. Estábamos en pandemia y hicimos 3 años seguidos desayunos Virtual. virtuales. Bueno, lo importante también es ver cuáles son los frutos posteriores, ¿no? Se pueden seguir armando pequeños grupos para mantener esta unión en la oración, y finalmente, después de varios intentos, hemos podido llegar a ingresar dentro del Congreso, y ese es un reto que tenemos, que nos cuesta muchísimo hacerle entender a las autoridades y a la gente que maneja el país que rezamos por ellos, Claro. que rezamos para que las decisiones que ellos tomen sean por el bien de todos, ¿no? Que no sean por partidos, que no sean por causas personales, sino que de verdad pongamos en la balanza por qué estás en un puesto destacado, ¿no? Claro. Estás en un lugar de privilegio, ¿por qué? No estás ahí por gracia así tuya. Por mérito propio. Exacto, estás ahí porque Dios te ha puesto y tiene algo preparado para ti. Bueno, aprovechalo por Claro. el bien de los demás. Y ese es el mensaje que queremos llevarles. Exacto. Y estamos ahí en esa Dale. lucha, dale. Finalmente, después de varios intentos, gracias a Dios hemos podido entrar, hemos tenido cierto contacto con varios congresistas. Esperemos que el próximo año que haga renovación Continúe. que podamos seguir entrando con ellos y haciéndoles saber que están ahí para el pueblo y no para ellos, ¿no? Claro. Bueno, estamos viendo
cómo el propósito del Desayuno Nacional de Oración es rezar por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por todas las personas que tienen en sus manos el destino del Perú y de todos los peruanos. Ese es el propósito del Desayuno Nacional de Oración y que claramente de ahí salgan frutos. Carmen, Álvaro nos han contado un poco experiencias, nos han contado anécdotas. Creo que ha sido muy enriquecedor para entender el Desayuno Nacional de Oración, al cual nosotros le decimos DNO, para poder hacerlo más corto. Y este ha sido el primer capítulo de este podcast que vamos a continuar haciendo para poder explicarles un poco más cada vez de qué se trata, de la profundidad del propósito y de estos anécdotas tan divertidos que hemos tenido a lo largo de estos 30 años. Gracias, Carmen. Gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima.